Muy bien, estamos iniciando este seminario masterclass de ¿qué nos dice la astrología cabalista este 2024? Estamos con un selecto grupo de mujeres astrólogas o interesadas en la astrología cabalista. Y bueno, es habitual que hagamos este seminario, que es bien importante porque nos sirve un poco para revisar los movimientos del cielo, como decíamos por ahí en la invitación en video a este seminario. Hashem creó las luminarias, creó los planetas, creó las estrellas, les dio una misión, y en la medida en que todas esas creaciones de Hashem se van moviendo por el cielo, van plasmando y mandándonos mensajes también, ¿no? Finalmente, respecto a movimiento, porque sabemos que como es arriba es abajo, ¿sí? Entonces, a diferencia como de este seminario en versión de astrología tradicional, en tal fecha va a pasar tal cosa, ¿no? Nosotros no nos metemos con el futuro, pero sí, como tenemos acceso, hola Eileen, bienvenida. Como tenemos acceso a saber las posiciones de los planetas en el cielo y de ciertos eventos astrológicos, podemos tomar eso anticipadamente y desencriptarlo un poquito, ¿no? Para saber qué mensajes hay en eso y qué invitaciones hay para la especie humana respecto a tomas de conciencia, a giros, a cambios, a misiones particulares a veces que se dan en un año o en un ciclo. Entonces, para poder dar cuenta de un año astrológico, lo que necesitamos es fijarnos tanto en aquellas configuraciones de impacto puntual, pero significativo, como una conjunción, una cuadratura, no sé. Si no entienden los conceptos, no importa porque vamos a explicar la interpretación finalmente, así que no se agobie nadie con eso. Y por otro lado también es útil revisar aquellas que son más permanentes, más estables, y que por lo tanto marcan una cierta tendencia energética en un periodo determinado. ¡Ay, qué lindo tu perrito, Vero! Entonces, para esta noche vamos a hacer una miradita a los eclipses, que es siempre como un gran tema que llama la atención, que asusta y todo. Vamos a aclarar de qué se tratan los eclipses cabalísticamente y cómo tomarlos. Y vamos a mirar el comportamiento de los planetas con tránsitos de mayor duración y con un rol más global sobre la humanidad, ¿sí? Porque los planetas Mercurio, Venus, los más cercanos al Sol, tienen un impacto más a nivel personal, pero los que de Júpiter hacia afuera, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, son planetas que tienen una influencia en procesos más macro, más globales para cada uno de nosotros. De hecho, en los últimos 10 o 15 años llevan ocurriendo eventos que protagonizan estos 5 planetas, bien poco habituales a veces de que ocurran juntos y eso. Y en particular este año, Júpiter, Urano y Plutón van a ser bien protagonistas de los movimientos en el cielo que nos traen mensajes. Ahora, como hemos dicho, esta es una mirada desde la perspectiva de la Kabbalah y de la astrología cabalista, y funciona de acuerdo al principio de cómo es arriba es abajo, ¿no? Nada escapa a un sentido espiritual, nada es casualidad, todo lo que ocurre, el crecimiento de un pasto y el movimiento de un planeta, todo está regulado por la voluntad divina. Tiene un orden y un sentido espiritual, y justamente lo que nos permite el conocimiento astrológico es desentrañar ciertas claves para tomar las oportunidades como lo que son, ¿sí? Oportunidades de crecimiento, de conciencia y de desarrollo.
Y lo último que quiero decir como introductoriamente es recordar que todo viene de Hashem, todo tiene un propósito y todo es para nuestro mayor bien. Así que ese es el sentido y la base de lo que vamos a conocer esta noche. Entonces vamos a partir con los eclipses. Espiritualmente, los eclipses son considerados avisos y llamadas de atención globales del Creador, ¿sí? Lo que hemos dicho en otras ocasiones es que, como cuando uno es adolescente, hace una fiesta en la casa y están los papás atrás y hay un momento en que ya uno metió demasiado ruido y desorden y viene el papá y te corta la luz. Eso es un eclipse, ¿no? Hashem te corta un ratito la luz como una llamada de atención, una invitación global a reconsiderar nuestros comportamientos egoístas y hacer teshuvá globalmente, retorno a Hashem. Entonces son retos a nivel global que requieren conectar con paz, con bendiciones, con generosidad. Los cabalistas en particular tienen una reflexión interesante sobre los eclipses. Se van a considerar fechas desafiantes directamente espiritualmente a nivel personal. Y se dice que los eclipses lunares son difíciles para las personas, entre comillas, espirituales, para nosotros, por ejemplo, y que los eclipses solares serían más difíciles para las personas, entre comillas, no espirituales. Ahora, la verdad es que todos tenemos un aspecto espiritual y un aspecto menos espiritual, por lo tanto, los eclipses van a desafiar más bien distintos aspectos nuestros, siempre. Entonces, si tienen dónde anotar, vamos a ir dando fechas de ciertas cosas. Igual va a quedar grabado, así que si alguien no tiene lápiz, tampoco se ocurre. Cada año ocurren 4 eclipses, ¿sí? Este año, el primer eclipse lunar va a ser el 25 de marzo y va a ser un eclipse lunar en el signo de Libra. El segundo eclipse del año va a ser un eclipse solar en Aries, que va a ser el 8 de abril. El tercero va a ser lunar en Piscis, el 18 de septiembre, así que vamos a celebrar fiestas patrias con eclipse. Pero que ahí sí que a nadie se le ocurra cantar la canción nacional. ¿Se acuerdan? Y el último eclipse del año es un eclipse solar en Libra el día 2 de octubre. Entonces, 2 lunares, 2 solares, Libra, Aries, Piscis y Libra. Entonces, ¿por qué astrológicamente los eclipses generan tanto revuelo? ¿Sí? Básicamente porque son amplificadores, ¿sí? Potencian y aumentan la energía que existe en el cosmos, pero de una forma desafiante, siempre, ¿sí? Entonces, como no son eventos positivos espiritualmente, lo que nosotros buscamos para experimentar un eclipse es ir más allá de ellos. O sea, como no centrarnos en, hoy de eclipse, eclipse quiere pasar. No, no es por ahí, ¿no? Es como ir más allá, como ya hay eclipse, es como una ola, ¿no? Si uno supiera surf, es como surfeamos y sorteamos la ola, pero ya, sin darle tanta importancia, pero entendiendo que hay como una alarmita que nos avisa de tener ciertos resguardos y cuidados espirituales que los vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, pero para entender un poco esto de los eclipses lunares y eclipses solares y cuáles son los desafíos de cada uno, vamos a comentar que para la Cábala la luna representa el aspecto femenino oculto, también representa lo que necesitamos para sentirnos seguros y cómodos. Eso es la luna, ¿sí? Aspecto femenino oculto y nuestra necesidad de seguridad y comodidad. Y por supuesto, la conexión con el plano emocional. El sol está asociado con el aspecto masculino, con la conciencia y también con la conexión con las fuentes que nos dan poder y energía. También el sol tiene, perdón, un referente directo en un aspecto de nuestro ego, que es como sentirnos el centro de todo, ¿no? Que
que es como se podría sentir el Sol, ¿no? El centro de un sistema. Dicho esto, en un eclipse solar, ¿qué ocurre en un eclipse solar? Está la Tierra acá, ¿no es cierto? Está la Luna y después está el Sol. Entonces la Luna interfiere para nosotros que estamos en la Tierra con la experiencia del Sol y en nuestra conexión con él. Eso es lo que está pasando para nuestra vista, ¿no? Los eclipses del Sol solo ocurren en luna nueva y en un eclipse solar lo que ocurre es que el aspecto femenino, la luna, prevalece y bloquea al masculino. ¿Sí? Esa es como la descripción espiritual de esta descripción física. En un eclipse lunar, en cambio, está la luna acá, la Tierra en el medio y el Sol. Los eclipses lunares ocurren con luna llena siempre. Y en la versión espiritual de un eclipse lunar, la materia, el mundo físico, es decir, la Tierra misma, se impone, afecta al aspecto femenino, que es la luna, y promueve la desconexión con la conciencia, que es el Sol. ¿Sí? Vamos a ver, eso es el enunciado. Vamos a explicar ahora con más detalle. Eclipses de luna, entonces, que dijimos que eran difíciles para las personas espirituales o para nuestro aspecto espiritual. La Tierra, entonces, en un eclipse de luna, se va a interponer entre el Sol y la Luna, de forma que la luz del Sol no llega a la Luna. O sea, la Luna, ¿cuál es la experiencia lunar? Que no recibe luz del Sol. Y la sensación de oscurecimiento de la Luna. Si uno pudiera poner subjetividad en estos tres luminares. Entonces, en un eclipse lunar, esto implica que la materia, el mundo físico, se impone y afecta al aspecto femenino, daña nuestra sensación de sentirnos seguros y cómodos y produce un impacto emocional. La luna se siente insegura, se siente incómoda, se siente desconectada y se siente justamente desconectada de la conciencia que es el sol. ¿Por qué? Por la materia, por Malhut. Entonces, lo material, la experiencia es que lo material se interpone entre mi conciencia y mis emociones y necesidades. Y por lo tanto, las necesidades y emociones que tenemos quedan sin el resguardo y la sensación de protección de mi propia conciencia. Cuando yo tengo una necesidad, tengo una emoción que resolver, naturalmente voy a buscar conectarme con mi conciencia para contenerme, ¿sí? Pero en un eclipse lunar lo que se pone en cuestión es justamente esa conexión. Yo me siento desconectada de mi propia conciencia y es como que hay puro malhut y eso me produce desconexión de mi conciencia y inseguridad y sentimientos de emocionalidad sin contención. Entonces, eso es un caldo de cultivo para que yo responda reactivamente, porque estoy desconectada de conciencia y estoy con una emocionalidad ahí activa. Entonces, emoción y necesidad sin conciencia que yo voy a experimentar desde un exceso de materialidad, sea por la razón que sea. Entonces, ¿qué se desafía en un eclipse lunar y por qué un eclipse lunar decimos que es difícil para las personas espirituales? Se desafía nuestra naturaleza de compartir y dar de nosotros mismos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo material se impone y eclipsa o desconecta mi conciencia y por lo tanto me es más difícil conectar con lo espiritual. Eso es lo que me empieza a costar. Alguien que es súper espiritual, de pronto se le apareció marzo, siente que la materialidad lo inunda, está desconectado, se asusta, se pone reactivo y alguien va y le dice, hoy tenéis 1.000 pesos, no, ¿cómo se te ocurre? No, o sea, hay una sensación como de miedo, de desconexión y se nos va a poder como imponer lo material temporalmente. Entonces, proactivamente, nosotros podemos revelar luz antes de los eclipses.
Y por lo tanto, lo que se recomienda es que días antes de un eclipse, por eso es importante la fecha, solo por eso, podemos empezar a meditar y escanear el Zohar, o meditar y escanear los 72 nombres de Dios, para que todas las almas del mundo conecten o reconecten con la luz, ¿sí? Y por lo tanto, días previos y posteriores a un eclipse de luna, es importante estudiar espiritualidad, ir a clases, todo ello, mejorar e incrementar el trabajo espiritual. Este año están en Libra y Piscis, los lunares, y por lo tanto nuestra capacidad de compartir se puede eclipsar y amenazar por un exceso de pensamiento, por tener dudas, miedo al compromiso, temor a equivocarse y generar indecisión e inmovilidad. Eso es como un efecto que uno podría observar, dado los signos en los que están los eclipses. Y en el 18 de septiembre, el eclipse está en Piscis, y la desconexión puede ir por la línea del temor al sufrimiento y a conectar con nuestro mundo emocional, que puede hacernos evasivos respecto a los sentimientos y necesidades ajenos, ¿no? O sea, yo tengo tanto miedo de conectarme y sufrir que me desconecto de los demás y lo que sienten, lo que son, y eso eclipsa mi naturaleza generosa. También podría observarse como descuido de los propios sentimientos y necesidades para cumplir con los ajenos. Ambas son posibilidades en esos eclipses. Los eclipses de sol, que dijimos que son difíciles para los no espirituales o para nuestro aspecto menos espiritual, dijimos que en un eclipse de sol la luna se interpone entre el sol y la tierra. O sea, la luna oculta una parte del sol. Y desde la tierra observamos que el sol se queda interferido por la luna, tapado por la luna. Entonces, lo que significa espiritualmente es que el aspecto femenino prevalece y bloquea al masculino, y por lo tanto, ¿cómo se experimenta? Como que las necesidades y emociones se interponen entre mi conciencia y el mundo físico, es decir, mi capacidad de manifestar mi conciencia espiritual, brillar y ser. Entonces, básicamente en esos eclipses, los eclipses solares, nuestro ego está en riesgo, ¿sí? Pueden, de hecho, desafiarse mucho nuestro ego desde afuera, con situaciones reales allá afuera, que pueden ser básicamente de dos tipos. Una, de un entorno, un contexto, una situación que va en contra de nuestras intenciones personales. O sea, yo quiero hacer algo y me lo impiden, ¿sí? Y lo que se me está impidiendo básicamente es brillar y obtener reconocimiento. Entonces, se me ocurrió una súper buena idea. Estuve trabajando una semana por la idea en mi trabajo. Dijeron, ¿quién tiene una idea? Y alguien se me adelanta y dice, hoy se me ocurrió una súper buena idea, y dice mi idea antes que yo. Entonces, golpe a mi necesidad de reconocimiento, golpe al ego, golpe a todo. Y por lo tanto, eso es un ejemplo, puede haber miles de formas en que eso ocurra, pero nos hace reactivos, defendernos y hacer cortocircuito. Y el ego también tiene otra forma de desafiarse en un eclipse solar, que es todo lo contrario, que es más bien son las oportunidades de que mi ego crezca sin ningún límite. Como, oye, qué excelente la idea, pero eres brillante, eres increíble, tú deberías estar a cargo, deberías ser la jefa, deberías... Entonces ahí el caldo, no hay nada que se esté oponiendo a mis necesidades, al contrario, me están echando levadura para que mi ego crezca. Y mi gran desafío entonces, poner, no, pues sabéis que hay un montón de gente igual de capacitada que yo en este equipo. O sea, ahí empezamos a ponerle conciencia para que no se nos eclipse la conciencia justamente con nuestro ego. Entonces, ¿qué recomendamos? Días previos y posteriores a un eclipse solar, concientizarnos respecto al valor de la humildad. Trabajamos la humildad como atributo. Soltamos intencionadamente nuestra expectativa de reconocimiento y valoración externa, y buscamos la luz de Hashem dentro nuestro, no afuera, simbólica o de manera real. Eso son como las claves con los eclipses. Y recordar siempre instalar el alma. Entre más alma estemos conectando en esos tiempos y siempre mejor. Eso. Vamos a ir ahora al análisis de los tránsitos y los posicionamientos más significativos del año.
¿sí? Que les adelanté que básicamente los principales protagonistas son Júpiter, Urano y Plutón. Pero los 5 últimos planetas están instalados y estableciendo conexiones que van a ser relevantes, así que las vamos a mirar. Vamos a partir con Júpiter. Júpiter es un planeta que tiene que ver con la capacidad de perspectiva amplia, con la capacidad de conexión con un propósito espiritual, con la capacidad de ver el cuadro completo, con la capacidad de ver oportunidades, de expandir nuestros límites, de crecer, de aprender, una serie de experiencias tremendamente positivas y profundamente espirituales, ¿no? Júpiter se encarga, desde la misión que Shem le dio, de conectar a todos los seres humanos con esas experiencias. Júpiter comenzó el año 2024 en Tauro, se posicionó el año pasado ahí, desde el 16 de mayo del año pasado que estaba Júpiter en Tauro, y va a seguir ahí hasta el 25 de mayo de este año. O sea, 16 de mayo del año pasado entró en Tauro, pasamos el 2024 en Tauro, va a seguir ahí hasta el 25 de mayo. Y el 26 se va a trasladar al signo de Géminis. Entonces, vamos a partir mirando qué implica la presencia de Júpiter en Tauro, que como dijimos se instaló el año pasado y que está todavía feliz ahí, ¿sí? ¿Qué implica para nosotros? ¿Qué oportunidades nos da? ¿Qué desafíos nos da? La principal oportunidad que nos da Júpiter en Tauro a todos es ampliar nuestra visión respecto a cómo materializar nuestros deseos, ¿sí? Nos facilita, Shem, a través de este tránsito, trabajar y ponerle voluntad y persistencia a aquellas cosas que nosotros visualizamos como nuestras nuevas áreas de desarrollo, los nuevos caminos y los propósitos que tenemos. Entonces, esta energía que Shem instaló el año pasado, ¿qué me permite? Que yo visualice mi vida con más claridad, que la tome, hago un cuadro completo de mi vida, de mi propósito, de mis deseos, y le ponga voluntad, trabajo y persistencia a desarrollar eso justamente, ¿sí? O sea, no es varita mágica, es como, me dan ganas de ponerme a trabajar en mis propósitos. O sea, yo siento que tengo un propósito tan importante, le doy espacio, le doy trabajo, disfruto trabajando y materializando mis sueños, mis deseos y el cumplimiento de mi propio propósito. Hay una tendencia a correr riesgos súper bien calculados, ¿no? Porque Tauro es lento pero seguro. Y hay que tener cautela, sí, de que nuestra mirada amplia de las cosas no sea muy concreta o exclusivamente material. O sea, de inyectarle siempre el elemento del 99%, porque Tauro es un signo de tierra. También esta posición de Júpiter en Tauro activa nuestra capacidad de mirar nuestra relación con lo material, con lo económico y con lo productivo de una manera más amplia. Y de hecho, de llenar de espiritualidad prácticas que hasta ahora quizá hicimos desde la tradición o la forma, ¿sí? Como ponerle alma a lo material y a nuestras acciones, que a lo mejor antes no las tenían. Por lo tanto, pueden adquirir sentido las acciones concretas y materiales y llenarse de una mirada espiritual, situaciones prácticas y aparentemente mundanas. Eso, como dijimos, ya está desde el año pasado y pueden ir revisando si lo van observando. Júpiter, por otro lado, nos conecta con la expansión, con la confianza, con el optimismo, pero estando en Tauro, es desde una perspectiva súper realista, ¿sí? Entonces, vamos a tener una facilidad para expandirnos de forma concreta y realista, no decir, voy a ampliar mi casa y que va a llegar hasta una manzana más allá. No, voy a tener una capacidad de decir, me quiero expandir, me quiero ampliar, pero voy a usar este espacio en este terreno con este propósito, ¿no? Como de una forma muy conectada con la realidad. Y de alguna manera nos permite un salto de fe consciente que nos ayuda a lograr objetivos que en otros momentos podrían habernos parecido muy lejanos. Así que aprovechar mucho esa energía porque está muy fuerte hasta el 25 de mayo todavía. El 26 de mayo va a entrar a Géminis
y va a estar ahí ya un buen rato hasta el 9 de junio del año 2025. Así que todo esto que acabamos de describir de Júpiter en Tauro, tomar esa energía y aprovecharla al máximo, porque después cambia. ¿Y qué hace Júpiter en Géminis? Va a estimular nuestra mente, va a ganas de aprender y de ampliar los horizontes de aquello que sabemos. ¿Me escuchan bien? Que me sale medio inestable el internet. ¿Vamos bien? Súper. También podemos experimentar este tránsito como una oportunidad de expandir nuestras comunicaciones. Probablemente sintamos un despertar y un deseo de intercambiar experiencias con los demás, ideas con los demás, conversaciones. Y por lo tanto ahí se viene una clave espiritual súper importante para el ciclo que empieza a finales de mayo, entonces, que es estar atentos a mantener los filtros adecuados respecto a los temas que nos interesan, a las fuentes que elegimos para investigar sobre ciertos temas, a las personas que elegimos para intercambiar información y conocimiento, porque esos filtros tienen el objetivo de protegernos del lashon hara, ¿no? El gran filtro que necesita hacer Géminis, y en este caso Júpiter en Géminis, es expandirme, pero en zonas éticamente correctas, ¿no? Con información que es verdad, información que tiene sentido, revelando información a quien tiene sentido revelársela, no hablar mal de las personas, todos los conocimientos que ya sabemos desde las clases del cuidado de nuestra habla. Y también en este tránsito tenemos la posibilidad de mirar con amplitud nuestra vida, en particular nuestros sistemas de creencia y el propósito que nos guía. Por lo tanto, si conectamos con conciencia en este ciclo, podemos hacer súper buenos análisis de nuestra vida y del propósito global, con una mirada comprensiva y amplia, y también concibiéndonos a nosotros y pudiendo visualizar nuestro rol como una pieza en el cuadro completo. O sea, se activa muy fuertemente esta capacidad de mirar mi vida como una pieza dentro de un cuadro más grande, que es tremendamente importante para nuestra vida espiritual, ¿no? Y para darme sentido y propósito personal. Entonces, uno de los efectos de vivir este proceso con conciencia puede ser que dejemos atrás paradigmas que no son verdaderos para nuestra alma y que podamos seguir el camino de nuestro propósito, conectando con ideas creativas y viendo oportunidades donde antes no encontrábamos respuestas. Así como Júpiter en Tauro nos permite realizar cosas que quizás antes pensamos que no podíamos realizar, con la entrada de Júpiter en Géminis vamos a poder encontrar respuestas y oportunidades allí donde antes no las veíamos. Así que súper bonito el regalo que Hashem nos da. Si quieren echar una revisión a cómo experimentaron ustedes antes este tránsito, se pueden ir a junio del 2012 hasta 2013, porque esa fue la última vez que Júpiter estuvo en Géminis. Así que estos ejercicios son interesantes de hacer. ¿En qué estaba yo en junio del 2012 y todo un año, ¿no? Un poquito más? ¿Qué pasó conmigo desde el punto de vista de mis ideas, de mis sistemas de creencias, de mis comunicaciones, de mis estudios, de todo? Buen dato. Como Júpiter es un planeta particularmente importante en este ciclo, vamos a mirar cómo se está moviendo Júpiter, porque ¿de dónde sacamos que Júpiter es importante? Justamente porque se mueve y va a hacer conexión con otros planetas como ningún otro planeta en este ciclo. Entonces vamos a ver fechas donde eso va a estar más activo y los efectos y oportunidades espirituales que eso puede tener para nosotros, ¿sí? El primer hito vinculado a Júpiter es el 21 de abril, donde, que este es uno de los eventos más potentes astrológicamente del año, porque Júpiter va a hacer una conjunción con Urano en Tauro. La conjunción en la práctica es un aspecto astrológico donde dos planetas están súper juntos, ¿sí?
Entonces, de alguna manera, Júpiter y Urano se van a encontrar ahí en Tauro, van a estar muy cerquita, y eso hace que la fuerza jupiteriana que Hashem le dio y la fuerza uraniana que Hashem le dio se conecte, interactúe y genere efectos que podemos experimentar, ¿sí? Esta conjunción de Júpiter con Urano ocurre cada 13 o 14 años, más o menos, pero en el mismo signo ocurre cada 84 años, o sea que ahí es difícil que cualquiera de nosotros, salvo que tenga una información de su reencarnación anterior, sepa cómo fue la experiencia hace 84 años. Pero sí, si miramos hace 13 o 14 años, podemos sí reconocer cuándo fue la última vez, ¿no? En particular, si quieren mirarlo, fue en junio del 2010 que estuvo en Piscis, en septiembre del 2010 en Aries y en enero del 2011 en Piscis. O sea, en esos 3 momentos, hace 13 o 14 años, ocurrió esta conjunción, no en Tauro, pero se juntaron estos dos antes. ¿Qué efectos o oportunidades espirituales ocurre con esta conjunción? ¿Qué podemos tener ahí a mano en nuestra conciencia? Primero, se puede amplificar nuestra capacidad de catalizar cambios grandes, ¿sí? Porque ya sabemos que Júpiter, Urano tiene que ver con los procesos de transformación más o menos rápidos y globales, grandes, ¿sí? Que abarcan como grandes grupos humanos. Por lo tanto, la combinación de estos dos es como catalizar cambios grandes y a nivel más personal nos va a permitir conectar con la necesidad de ampliar nuestros horizontes, crecer y ser valientes para lanzarnos a cambios y nuevos proyectos. Es una conjunción que te moviliza al cambio. ¿Pero desde dónde? ¿No? Desde la perspectiva jupiteriana. Júpiter, como hemos estado diciendo, te permite mirar con perspectiva tu vida, tu propósito y el cuadro completo. Y cuando tenemos esa conciencia, entre más conciencia tenemos de eso, de mirar mi vida y mi ser y mi alma como una pieza de un puzzle que Hashem creó con un propósito, cuando yo estoy mirando eso desde Júpiter y viene Urano y me pega un empujoncito, lo que yo puedo llegar a leer desde mi conciencia es decir, yo debería estar haciendo otra cosa o debería estar en otro lugar o debería estar sacando una parte de mí que no estoy sacando, o sea, ese tipo de cambios, ¿no? Es como decir, dependiendo de qué tan consciente hayamos ido construyendo nuestra vida, podemos encontrar que me voy a mover un poquito o que me tengo que mover harto, ¿no? Eso es súper personal. Pero es una invitación muy potente desde nuestra capacidad de mirar nuestra propia vida y nuestro propósito amplio de generar cambios y lanzarnos a cambios que tienen sentido desde el punto de vista de nuestro propósito. Esto implica una orientación al futuro, ¿no? Y de alguna manera esta combinación de Júpiter y Urano en el cielo es un regalo de Hashem que, no, que tiene que ver con oportunidades ligadas a abundancia de bendiciones, a propósito de lo taurino. Así que la invitación es a días antes ya empezar como a conectar con esta experiencia de mirar sobre nosotros mismos y ver si hay saltos que es importante o útil hacer para nuestro propósito. Es un tiempo, y esto va a ser como bien sistemático durante el ciclo del 2024. Estos son tiempos para adaptarse a los cambios, ¿sí? No, lo estable no es la tónica, en los movimientos del cielo al menos. Y eso básicamente. El 18 de mayo hay una alineación o conjunción entre el Sol y Júpiter en Tauro que nos permite, tiene un potencial al menos muy grande de conectar nuestra conciencia con nuestro propósito espiritual y con nuestras necesidades de expansión de forma coherente y bien medida. Es decir, yo me conecto muy bien conmigo y desde la conexión conmigo, con lo que soy hoy, puedo mirarme a mí en un contexto global y decir, esto es lo que deseo, esto es lo que tengo que hacer,
y voy a tener el regalito de conectar más fácilmente que nunca con las oportunidades para que ese potencial mío se manifieste y se realice. Así que en un momento va a estar con las antenas bien abiertas porque nos facilita mucho ver oportunidades. ¿Sí? El 23 de mayo, se viene potente mayo, hay un sextil entre Júpiter en Tauro y Neptuno en Piscis. Y eso activa o facilita que nos conectemos con un deseo e impulso de ser generosos, de colaborar desinteresadamente con los demás, de tener a la mano la conciencia de que somos todos uno y por lo tanto es vital y esencial ayudarnos unos con otros y ser misericordiosos unos con otros. Entonces se despierta un espíritu más colectivo, más de unidad, que de nuevo, siempre que tengamos la conciencia disponible para resonar con eso. Y es un gran potenciador para activar nuestra emuna en mayo. Así que la idea es que siempre. 2 de junio, no mucho después de eso, Júpiter va a hacer otro movimiento que es de los potentes del año, que es un trígono de Júpiter con Plutón. Y ahí, básicamente desde el punto de vista de la conciencia, vamos a tener un potencial muy alto de mirar este cuadro completo espiritualmente y entender, comprender esa comprobación profunda de lo inútil y el estorbo que representa nuestro ego para cumplir nuestra misión. Como que se nos va a revelar mucho como este ego que a veces cuidamos tanto y que lo queremos tener lindo, eh, cómo es una carga y un estorbo real para la misión que el alma viene a realizar. Entonces, se puede activar mucho el deseo de transformarnos en profundidad y de estar conectados y fluyendo con el propósito de nuestra alma más que con cualquier intento de sostener una imagen o un ego. Así que, potente. Y un evento que va a ocurrir el 19 de agosto y el 4 de diciembre es una cuadratura de Júpiter en Géminis con Saturno en Piscis. 19 de agosto y 4 de diciembre. ¿Qué implica esta cuadratura? La cuadratura es un aspecto disarmónico que lo vamos a poder experimentar como posibilidad, como una cierta tensión entre un deseo y una aproximación mental y el deseo de entender lo espiritual, de comprenderlo, versus la necesidad espiritual de entregarse a la voluntad divina y soltar la expectativa de entender. Esa es como la tensión que genera este aspecto. Como todos somos aquí estudiosos, vamos a clase, queremos estudiar, queremos saber, queremos entender, hay un deseo de comprender, pero de alguna manera eso es bueno porque nos mantiene como estímulo deseando estudiar, deseando saber, con la finalidad de conocer a Shem de la mejor manera, entendiendo que es imposible conocerlo por completo, pero avanzar. Pero a veces ese aspecto, en este caso, se puede volver un aspecto de nuestro ego, ¿no? Yo tengo que entender y uno puede ser que no lo entienda, que no lo comprende. Entonces, esas tensiones se pueden manifestar en conflictos internos o en situaciones externas que nos facilitan, que ponen este gallito en evidencia y donde el gallito lo gana Saturno en Piscis, corta. O sea, eh, tu mano se va a ir al lado contrario y dice, me ganaron, que es tu ego, ¿no? Porque en realidad entrégate a la voluntad divina y suelta cualquier expectativa de entender. No vas a entender, porque no es posible que un alma creada por Hashem entienda a Hashem. ¿Sí? Hashem te puede entender, pero tú no lo vas a entender por completo, ni siquiera un porcentaje chiquitito. Entonces, se puede experimentar un poquito de frustración a nuestro deseo de entender y de dominar lo espiritual, pero en realidad las experiencias que vamos a experimentar tienen que ver con nos piden soltar el control y renunciar a la comprensión. O sea, el hit de ese momento va a ser no entiendo nada, no comprendo nada, solo sé que nada sé y todo es para mí. Cantamos eso con alegría y se acabó la tensión. Así que
playlist para esa fecha, Rabarush. Eso, querida. Después, nos vamos con Saturno. Esos son los aspectos de Júpiter. Saturno ingresó a Piscis ya el 8 de marzo del año pasado. Y se va a quedar allí un buen rato todavía. Saturno es más lento que Júpiter. Va a estar en Piscis hasta el 13 de febrero del 2026. O sea, este año, el próximo año y el siguiente. Datos, si quieren ir revisando biografía, la última vez que Saturno estuvo en Piscis fue desde el 21 de mayo del 93 hasta el 7 de abril del 96. Si quieren chequear. Por lo tanto, el año pasado y los próximos 2 años, ¿de qué se tratan? Se tratan de conectarnos internamente y confiar en las estructuras espirituales verdaderas con las que contamos y que necesitamos seguir construyendo. La misión que Saturno instala a nosotros desde el año pasado y hasta 2 años más es confiar en lo que es verdad estructuralmente para mí, en lo espiritual, y seguir construyendo estructuras espirituales firmes, basadas en la verdad. Entonces, cuando nosotros nos vemos enfrentados a dificultades, a limitaciones, a demoras en nuestros deseos, lo que necesitamos hacer es buscar un sostenimiento sólido que no está en lo material, que no está en los paradigmas mentales o racionales, sino que lo vamos a encontrar en lo profundo de nuestra alma. Como dice el Salmo 121, elevo mis ojos en busca de ayuda. ¿Dónde voy a obtener ayuda? En Hashem. Mi ayuda no viene del banco, de mi jefe, de mi vecino, de nadie más que no sea Hashem. Entonces, recordar justamente que frente a la dificultad, la limitación o cualquier experiencia de obstáculos que sintamos, el sostenimiento sólido está en nuestra vida espiritual, en lo que hemos ido construyendo. Entonces, en este ciclo se trata súper claramente de trabajar con disciplina y fortalecer nuestras estructuras espirituales verdaderas para acudir ahí en los momentos de pruebas y desafíos y también para que sea una plataforma de despegue en todo momento, porque la estructura es súper importante. La estructura te sostiene, te protege, te da un marco, te da un orden y te permite despegar, como un cohete también, ¿no? El cohete se dispara desde una estructura. Y en este caso, esa estructura es espiritual. Entonces, todo trabajo espiritual en este ciclo trae tremendos frutos. Así que mantenerse estudiando, mantenerse rezando, mantenerse haciendo salmos. Pero es súper importante realizar ese trabajo espiritual sobre la base de la emuná, la certeza en Hashem. ¿Sí? Recordar que Hashem es mi verdadera estructura y que todas las circunstancias que vivimos y viviremos están ahí para fortalecer nuestra estructura espiritual y nuestra emuná. Esa es la verdadera fuente de sostenimiento. O sea, no le tengo que decir esto a nadie de los que están presentes, ¿no? Todos sabemos que efectivamente no hay una experiencia más satisfactoria para cualquiera de nosotros cuando estamos con alguna situación más difícil de poder ir y acudir a Hashem, ¿no? Y sentirnos seguros, firmes y estables. Entonces, también esta posición de Saturno en Piscis nos va a plantear una prueba importante que es lo que va a estar a prueba, ¿no? Es responder desde juicios severos a los demás, ¿sí? Porque Saturno es exigencia, ¿no? Es tener un estándar alto. Entonces, si conectamos con la energía de Saturno en Piscis, una primera reacción puede ser querer transformarnos en jueces espirituales de los demás. Mira esta persona, cómo hace, mira qué clase de madre hace esto, cómo no haces esto, ¿no? Eso es una gran prueba en la que tenemos que evitar entrar. Porque este posicionamiento nos dice, evita responder desde el juicio severo y activa las respuestas desde una compasión profunda. O sea, que tu respuesta
más natural se vaya haciendo ser compasivo con los demás, y desear y pedirle a Shem hacerte más compasiva, menos crítica, em, y activar el deseo de cuidar a nuestro prójimo, no de criticarlo, ¿sí? Em, a la gran mayoría de las personas, cuando está cometiendo un error, les sirve menos que las reten y mucho más que las escuchen y que las estimulen, que les den confianza a cambiar. También hay en esta posición una invitación a soltar la necesidad de entender y aceptar desde la confianza y la emuná las circunstancias que vivimos. O sea, de nuevo, es bien clave este año como dejar de ponernos muy cabezones y conectarnos con la emuná y entender y confiar que todo viene de Hashem, que es para nuestro mayor bien y que tiene un propósito. Entonces, a la medida en que vamos logrando conectar con esa confianza, este ciclo se llena de un potencial de maduración espiritual muy grande. Este Saturno en Piscis tiene un potencial muy grande de maduración. Y, y aquí hay otra clave súper importante de esta posición, y es que uno de los grandes desafíos que se empezó a instalar desde el año pasado y que va a durar 2 años más es crecer espiritualmente distinguiendo las ilusiones y las ingenuidades espirituales. ¿Sí? O sea, eso es madurar. Madurar implica salir de un espacio ingenuo, no inocente, ingenuo, ¿no? La ingenuidad implica negar cosas que existen y creer que porque yo soy espiritual hay experiencias que no voy a vivir o hay cosas que... o creer que todo el mundo es bueno porque yo soy espiritual. Nosotros, el tema no es ser bueno, el tema es ser mejores, como decimos desde la iniciación en adelante, ¿no? Entonces, el asunto es dejar y ir abandonando la ilusión y la ingenuidad y optar, y aquí está la clave, por un camino espiritual que se base en la verdad y en una conexión profunda con nuestra alma y desde allí con Hashem. ¿Sí? O sea, la búsqueda de la verdad con Hashem, desde Hashem. Y dejar de engañarnos, ¿no? Ese es como quizá uno de los desafíos más potentes. Y salir en ese sentido como de creer en cosas falsas, pues la ingenuidad es eso finalmente, ¿no? Como creer en un viejito pascuero, para, para ejemplificar. Entonces, conviene invertir tiempo y energía en desarrollar proyectos y vínculos en los que de verdad sintamos vibrar nuestra alma, y en la medida en que vamos haciendo cosas que tienen sentido para nuestra alma, vamos experimentando esta sensación de estar sostenido, de ser guiado desde el cielo y de sentir que las piezas del puzzle empiezan a encajar de formas milagrosas. Es decir, me renuncio a entender, me entrego a la voluntad divina, me conecto con conciencia con lo que es verdad y tiene sentido para mí y le permito a Shem hacer el resto, ¿no? Que es una forma muy bonita de ponernos en conexión con la Shejina, con las bendiciones de Shem. Y lo último de este Saturno en Piscis es que también este es un periodo muy importante para asumir responsabilidad por nuestros afectos, ¿sí? También responsabilidad por nuestras intuiciones y por nuestra sensibilidad por los demás, por el deseo de servir, por la compasión y por una entrega alegre que nos permita experimentar cómo este juego se gana cuando todos llegamos a la meta. Entonces se va la competitividad, se va el juicio, se va la crítica, me conecto con la alegría, me pongo a servir, soy compasiva, asumo responsabilidad por mis afectos, porque no son los míos, ¿no? Y, y le permito a mis intuiciones ser escuchadas, ¿no? Porque es una de las formas en que Hashem nos habla. Eso, Saturno. Y pasamos a Urano, ¿sí? Urano ya lo van conociendo ustedes en Tauro, porque lleva más rato. Urano está más lejos, por lo tanto se mueve más lento. Urano está en Tauro desde el 15 de mayo del 2018. Harto. Tuvo una pequeña interrupción en noviembre del 2018 y
Se ubicó definitivamente en Tauro a partir de marzo del 2019, año que todos recordamos. Y va a estar ahí hasta octubre del 2025, hasta el próximo año, casi todo el año. Este tránsito ha ido marcando una ruptura con la tradición conocida hasta el 2018-2019 y ha ido generando el desarrollo sostenido y estable de algo nuevo. Urano siempre renueva un ámbito de la vida, y en este caso el ámbito que está renovando es el ámbito de lo taurino. En este caso, se trata y se ha tratado de un ciclo de 6 o 7 años que consiste en llevar a la conciencia global nuestra interdependencia colectiva. Abandonar un poco esta idea del mundo del 1%, de que yo soy independiente de los demás, que no necesito a nadie, que yo puedo enriquecerme sola y los demás que hagan lo que quieran, etcétera, 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 ¿no? Somos interdependientes. Hashem nos puso y nos hizo interdependientes. Por algo alguien aquí canta bonito y alguien no canta bonito, porque todos los que queremos escuchar bonita música necesitamos que alguien cante. Todos los que necesitamos ir a un médico, necesitamos que alguien tenga la capacidad y la habilidad de ser un buen médico. O sea, Hashem nos hizo diversos y distintos, entre otras cosas, para necesitar unos de otros, para que nadie crea que es el único desde el ego, ¿no? Y pongamos nuestros dones al servicio de los demás. Así el ecosistema se completa. Entonces, en este periodo ha sido y va a ser clave compartir recursos, compartir nuestros dones y crear redes y proyectos unidos por valores compartidos. ¿Sí? O sea, de hecho, ustedes ya saben que yo soy Salmo Lovers oficial, ¿no? Entonces, por ejemplo, se han generado al menos 3 grupos de personas que han estado sistemáticamente rezando salmos con un propósito mayor: sanación, por la paz, por Chile, etcétera. Entonces, nos referimos a eso, ¿no? Como a cómo te unes con otros y pones tus esfuerzos en conjunto con un bien superior, entendiendo que eso tiene un impacto y un efecto para todos. Los desafíos en este ciclo, del que este año forma parte, tienen que ver con ir generando respuestas que vayan materializando estructuras que sean capaces de sostener los cambios que se van produciendo en este ciclo. Estructuras materiales, emocionales, espirituales, ¿no? Y los temas, haciendo los temas taurinos los que pasan por Urano y que se han visto afectados y que se van a seguir moviendo, tienen que ver con situaciones globales vinculadas a vivienda, vinculadas a alimentos, a dinero, a recursos. Los temas de cambio climático tienen harto sentido con Urano en Tauro, ¿no? Con el efecto en la Tierra de las acciones humanas, ¿o no? También es muy Urano en Tauro, procesos globales que ya hemos vivido, que están fuera de nuestro control, como la pandemia, como las guerras, ¿no? Y que en realidad, como movilizadores globales, tienen el potencial de activar respuestas creativas de unión y de colaboración para hacer frente a los impactos sobre el mundo y sobre la creación. Entonces, son cosas muy grandes, muy masivas que nos afectan a todos, pero el propósito desde esta lectura es que nosotros creativamente respondamos uniéndonos y colaborando. ¿Sí? Ahora, también Urano en Tauro nos impulsa y empuja a la adaptación de nuestro sentido de individualidad, por lo tanto, no hemos dicho el sentido de la interdependencia. Por lo tanto, ¿cómo nos adaptamos personalmente a cambios radicales vinculados a lo económico, a cómo manejamos nuestros recursos, empezar a pensar las cosas de una manera diferente, a nuestra relación con los alimentos, a nuestra conexión o desconexión con nuestro planeta también, ¿sí? Y a romper la burbuja individualista, em, que va a ser lo que más en movimiento puede movilizar Urano en Tauro.
Eso con Urano. ¿Vamos bien? Ahí está el chat aquí. ¿No? Ah, la Sí, Rosa. Súper, súper, súper. Nos vamos con Neptuno ahora. Que Neptuno es más lento porque está más lejos. Y este lleva más rato todavía. ¿Dónde está todavía? Que es en Piscis. Neptuno está en Piscis desde febrero del 2012 y va a estar ahí hasta el próximo año, el 2025. Si se fijan, estamos cerrando el año pasado, este año y el próximo, ciclos largos, donde hemos estado como humanidad, sin saberlo o con mayor o menor conciencia, haciendo procesos colectivos que tienen propósitos como estamos leyendo. Entonces, este ciclo que ya le queda menos, le queda un añito, ha tenido y tiene un impacto directo potencial, siempre, depende de nuestra conciencia, en ayudarnos a disolver nuestros egoísmos, invitándonos fuertemente a conectarnos emocional y espiritualmente con los demás, hasta el punto de llegar a sentirnos uno, ¿sí? De nuevo, si uno analiza todo lo que ha pasado desde el 2012 en adelante, han sido todas experiencias grandes, fuertes, ¿no? Desde tsunami, terremotos, pandemias, guerras, estallidos sociales. Ya hasta se me olvida la cantidad de cosas, ¿no? El, de nuevo, desde esta lectura, el propósito de esos movimientos tan grandes tiene que ver con que yo deje de preocuparme solo de mí, me conecte emocionalmente con los demás, sobre todo con aquellos que pueden estar sufriendo, y pueda a través de eso disolver las barreras de mi ego, ¿sí? Esa es la misión de todos. Cada uno verá, como el libre albedrío que tenemos, si tomamos o no esa oportunidad. Ahora, también este tránsito tiene ciertos desafíos. En particular, los desafíos de este tránsito es superar primero las barreras de la ilusión que surgen de lo emocional, del exceso de imaginación y también de los peligros de alejarse de la realidad. Entonces, la gran misión aquí es aumentar nuestra sensibilidad, el sentido de sacrificio por causas y personas más allá de nosotros y renunciar a nuestros propios intereses en favor de los ajenos e incluir a los ajenos en nuestros intereses, ¿no? Se activa o tiende a activarse o como potencial la conciencia global de unidad en las personas, en la humanidad y la experiencia de ser todos uno. Y también la conciencia de lo más elevado del árbol de la vida para quienes están trabajando en su camino espiritual. Am, Eso, así que aprovechar como la última patita de esta conexión y nos vamos con Plutón. Plutón está en Capricornio desde el 2008. Más lento, hace más rato en otro lado, ¿sí? 2008. ¿Se acuerdan del 2008? Éramos tan jóvenes. Yo me acuerdo, en 2008 yo llegué a la fundación, de hecho, así de clarito. Em, y bueno, Plutón sí que está cerrando el boliche en Capricornio, va a estar en Capricornio hasta el 2024, así de claro. Este año entonces inicia su movimiento de retirada. Ustedes saben que los planetas van y vuelven, ¿no? Se van y después se pegan una vuelta y después se vuelven a ir y a veces están así un par de movimientos y se van definitivamente al otro signo. Entonces, el primer movimiento de retirada de Plutón de Capricornio fue el 24 de marzo del año pasado, ¿sí? El 24 de marzo del año pasado, Plutón ingresó a Acuario por primera vez. Estuvo ahí hasta el 11 de junio, un buen ratito, y volvió a Capricornio. Primer retorno. La última vez que pasó eso, aquí no creo que nadie se acuerde, el siglo XVIII.
Y Plutón va a seguir retrogradando a Capricornio, ingresando a Acuario hasta finales del año 2024, hasta finales de este año. Y eso, ¿qué nos permite? Vamos a ver lo que significa Plutón en Capricornio y vamos a ver lo que significa Plutón en Acuario. Cada vez que Plutón se mueve y se devuelve a Capricornio, nos va permitiendo elaborar y cerrar lo pendiente de lo que nos propuso el cielo como misión en esa posición. Entonces, el paso por Capricornio de Plutón, desde el 2008 en adelante, y en los retornos que tenga este año, instala o instaló la conexión con los riesgos de apostar por un poder centrado exclusivamente en las leyes de la materia y lo económico. ¿Está? Lo que está en cuestionamiento con Plutón en Capricornio desde el 2008 es que el poder no puede estar fundado en lo material o en lo económico. ¿Sí? Cosa que un cabalista, una cabalista, sabe, claramente. ¿Sí? Pero el mundo del 1%, no. Entonces, lo que se ha puesto en tensión desde el 2008 es justamente el peso de esta influencia, particularmente sobre los líderes y los sistemas a nivel mundial. A nivel espiritual y a nivel social, se han develado aspectos ocultos respecto a sistemas económicos, políticos y sociales. Plutón en general saca a la luz cosas que están escondidas, ¿sí? Y lo que fue permitiendo el surgimiento y erupción de los costos que estos sistemas, solo centrados en lo material o en lo político, han traído, y también facilitando el develamiento de abusos de poder, de corrupción y de fraude. Lo que el mundo haya hecho con la develación de eso, nuevamente es cuestión de libre albedrío. Pero si miramos los últimos años, ha sido bien impactante cómo se han puesto en evidencia cosas que estaban súper como bajo la alfombra. Entonces, este tránsito en realidad nos prepara como colectivo para tomar contacto con las deudas y los costos de sistemas económicos, políticos y sociales puramente materiales, ¿sí? Y por lo tanto, con una invitación fuerte a corregir. A nivel personal, ¿cómo lo podemos haber experimentado? Como una oportunidad de activar nuestras ambiciones y darles espacio. En particular, a considerar y tomar en cuenta nuestras ambiciones o metas espirituales y luminosas, sobre todo las que han aparecido en este periodo de 15, 16 años, y cómo han podido tener apoyo del cielo para su concretización, para nuestro crecimiento, para una cosecha de frutos satisfactorios, luminosos y perdurables. Entonces, mi invitación es que échale una miradita a todo lo que ha pasado del 2008 en adelante en términos espirituales, todas las metas espirituales que se han puesto, los logros que Hashem ha permitido que ganemos, los avances que Hashem ha permitido que desarrollemos, lo que hemos aprendido, lo que hemos ganado, la emuná que hemos desarrollado. Todo eso es un ejercicio súper bonito de mirar porque de alguna manera Plutón en Capricornio lo que nos permitió a nivel personal es materializar nuestras metas. Y cuando nosotros somos seres conectados con lo espiritual, esas metas adquieren el verdadero propósito que son ser metas espirituales. Recordando que finalmente eso no significa que estar encerrado meditando, sino que justamente llenar de espiritualidad nuestras vidas completas, ¿sí? Entonces, mi matrimonio yo lo transformo en un espacio de desarrollo espiritual, mi trabajo lo transformo en un espacio de desarrollo espiritual y de crecimiento espiritual. Y echar una miradita a aquellas ambiciones o iniciativas que tuvimos que provenían de aspectos puramente materiales o del ego y observar cómo probablemente todas esas iniciativas fueron saliendo de la vida. ¿Sí? Entonces, oh, quiero ser una rockstar y ser famosa, no funcionó. ¿Sí? Quiero contribuir más con no sé qué, funcionó. Entonces, esos aspectos, todas esas iniciativas que no se conectan con una dimensión más espiritual,
en estos últimos 15 años podemos observar cómo se han ido yendo y probablemente van a terminar de hacerlo hasta justamente este año. ¿Sí? Así que si alguien tiene una cosita que soltar extra, solte. Con la llegada de Plutón a Acuario, van a empezar a modificarse otras cosas y a movilizarse otras cosas, ¿no? Básicamente, se empieza a modificar, una de las primeras cosas que empieza a movilizarse y a modificarse son las concepciones sobre el poder, las ideas sobre el poder. Y se abren oportunidades para desarrollar innovaciones y cambios importantes y radicales, tanto en asuntos vinculados a tecnología y exploración. O sea, de hecho, yo estoy súper impactada con que ahora este año todo el mundo está tirando satélites, naves espaciales. Eso es muy Plutón en Acuario. O sea, la Tierra no es suficiente, sí, explorémoslo todo, ¿no? Lancémonos a Marte, a la Luna. ¡Pum! Impresionante. También esas innovaciones y cambios las podemos ver tocando aspectos propiamente humanos y humanitarios, ¿sí? Eh, de nuevo, estos son influencias globales bien masivas que va a depender de la conciencia de los seres humanos, el cómo entran en la conciencia. Entonces, a nivel más macro, lo que uno puede observar es la activación de la valoración de procesos colectivos de cambio, de justicia social y de construcción de nuevos paradigmas sobre la humanidad y la relación de la humanidad con el mundo, con un foco grande en la estimulación de la libertad personal y colectiva. Eso va a empezar a verse cada vez más, ¿no? Como la valoración y el discurso sobre la libertad personal y colectiva. Que de nuevo va a depender del libre albedrío de las almas, cómo tomamos eso, ¿sí? Porque espiritualmente tenemos la ventaja de que sabemos qué es la libertad. La libertad es espiritual. La libertad tiene que ver con decidir hacer lo que Hashem nos mandó a hacer y hacerlo de la mejor forma. No es hacer lo que se me antoje a costa de lo que sea, ¿no? Entonces, pero pueden estar ambas versiones hoy día activándose en el mundo. Va a depender de las conciencias. Este tránsito también se asocia a procesos de transformación profunda y de liberación de estructuras más antiguas y de aceptación de los cambios. Entonces, para observar bien los movimientos, Plutón en Acuario se activó por primera vez el año pasado, de marzo a junio, se volvió a Capricornio y a partir del 21 de enero de este año se vino a Acuario, estamos en Acuario, y entre el 1 de septiembre y el 19 de noviembre se va a volver a Capricornio. Este es un año de, partimos con Capricornio, o sea, con Plutón en Acuario, el 1 de septiembre se vuelve a Capricornio, va a estar ahí hasta el 19 de noviembre y después se vuelve a Acuario y de ahí va a estar las próximas 2 décadas. O sea, imagínense, agenden hasta el 19 de enero de 2044. Que vamos a estar hablando de esto en Seminario de Astrología del 2044, en 20 años. Entonces, el ingreso en Acuario, entonces, va a marcar de alguna manera, se dice, el final de una era y el comienzo de otra. Cuando retorne a Capricornio este año, por última vez, vamos a tener la oportunidad de reflexionar sobre nuestro crecimiento y sobre nuestra evolución, sobre todo en lo personal. Va a ser útil terminar de desechar posiciones muy individualistas, de apego a lo material y al ego, y también soltar las creencias que todos podemos guardar aún de que es nuestro trabajo y nuestro mérito los que nos trae las bendiciones, ¿sí? Recordar y conectar con que todo viene de Hashem. Hashem nos manda exactamente lo que nosotros necesitamos, también sobre todo en los términos de los resultados, y salir de este espectro individualista más capricornio. Y esta posición en Acuario de Plutón, pues tiene la posibilidad de observarse como una instalación a punta de crisis y de movimientos de mucha potencia, de
de los riesgos de apostar por un poder donde los procesos colectivos y de libertad de pensamiento carecen de verdad espiritual. Entonces nos empezamos a poner un escenario que es como bien desafiante, porque nos toca elegir a cada uno de optar por cambios que consagran el culto a la libertad colectiva humana desde el ego, por el hombre, para el hombre, Hashem Shalom, y una paradójica dictadura de la libertad, ¿sí? Versus sumarnos a procesos de cambio colectivo que vienen del deseo profundo del alma de alcanzar la libertad espiritual, ¿sí? Con la paradoja muy bella de que la libertad espiritual en realidad es permitir la Shem que reina en este mundo. Entonces, vamos a ver cómo estas dos expresiones, estos dos movimientos, son finalmente movimientos internos, donde vamos a ver verdades y mentiras espirituales en bandos más colectivos, y donde finalmente cada alma tiene que hacer uso de su libre albedrío para elegir el bien, para elegir la verdad, aún en contextos colectivos que puedan plantear otra cosa. No sé si le resuena ya, yo siento que está muy en eso. El sentido más profundo a nivel de este tránsito es facilitarnos una revisión y transformación en nuestros sistemas de creencia y asumir que todo aquello que no sea una verdad espiritual va a comenzar a ser agua y traernos complicaciones. Entonces uno lo va sumando, si le sumamos Saturno en Piscis, que es como la necesidad de sacarnos de encima los engaños, las ilusiones y la ingenuidad, y aquí es terminar de sacarnos cualquier sistema de creencias donde todavía hay mentira espiritualmente. Eso requiere un proceso como de revisión bien profunda, ¿no? A veces uno cree en cosas que no son verdad y no tiene idea, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo cómo de eso se va a tratar fuertemente este ciclo. Y entre más trabajo espiritual y consistente hayamos ido haciendo, ese proceso va a poder ser más dulce. Pero un bonito proceso, porque en el fondo estamos refinándonos, ¿no? Estamos refinando y esa es como la consideración. Igual no puedo dejar de decir, de recordar que para la astrología cabalista la época de la redención ocurre asociada a la era de Acuario o a la era del aguador, como la describe el Zohar. Entonces, muchos de los procesos transformadores globales que estamos viviendo los podemos entender como los dolores del parto de la redención, ¿no? Lo hemos dicho en algunos cursos. Así que, por supuesto que recordar que todo es voluntad divina, que lo manda Hashem y que, de nuevo, a propósito de la descripción que se hace de esta era, de la era en que vendrá Mashiach, son tiempos de bendición y de lo contrario. Y la ventaja para nosotros, que, que, que sabemos esto, que tenemos esta conexión, es entender que podemos elegir y que tenemos que puro elegir la bendición. Por supuesto. Así que eso. Em, ¿Vamos bien? No sé si hay preguntas. ¿Estamos bien? Sí. Entonces, como dato más romántico para las mujeres presentes, hay algo que se llama Venus Star Points, ¿sí? Que son conjunciones del Sol con la Venus, que se encuentran en los mismos grados, muy románticamente, cada cierto tiempo, ¿no? Es cada 9 meses. Qué bonito, 9 meses, muy romántico también. Y eso nos va permitiendo emocionalmente y afectivamente ir desarrollando nuestra parte afectiva y amorosa. Y eso se cumple al final, son ciclos de 8 años finales. Entonces, el año pasado, el 13 de agosto del año pasado, tuvimos la anterior Venus Star Point, que estaba en retrogradación. En la práctica, ¿eso qué significa? Que el año pasado, el 13 de agosto, se inició un nuevo ciclo amoroso para todos,
y que se los voy a describir un poquito porque ese ciclo se termina ahora en junio del 2024. Entonces está presente todavía. Entonces, ¿en qué estamos amorosa y efectivamente? ¿Qué es lo que Hashem nos regala como posibilidad para sanar nuestros afectos y nuestro corazoncito? Se trata de oportunidades de sanar las relaciones amorosas con nosotros mismos. Y para eso es clave activar procesos de perdón, de perdonarnos, de autovalorarnos, de potenciar nuestro amor propio y el cuidado hacia quienes somos y de aquello que es importante para nosotros. Invita también este aspecto a sanar el amor hacia los demás y activar procesos fructíferos que dan fruto, que nacen de nuestros deseos. Entonces, desde el 13 de agosto del año pasado, entonces, hemos tenido la posibilidad de trabajar tanto en las relaciones amorosas con los demás como en la relación amorosa con nosotros mismos, reconociendo nuestro valor y el de los demás y construir relaciones sanas desde ahí. Yo valgo, el otro vale y desde ahí construyo relaciones con valor. Entonces, este proceso culmina en junio de este año con con el nuevo Star Point de la Venus, esta vez en posición directa. Entonces, cerramos este ciclo de sanar el corazoncito y la valoración por nosotros y por los demás, y empieza, como es una Venus en Géminis, empieza una nueva temporada que nos va a invitar a comunicar nuestras necesidades emocionales y hablar desde el corazón con las personas que amamos. O sea, una vez que ya sanamos, empezamos la dimensión del vínculo y la comunicación desde un lugar del corazón sanito, del amor, desde el corazón, desde también lo que necesitamos poder expresarlo con claridad. Eso. Lo último que les voy a comentar, ya cerrando, es que hay dos aspectos que también son bien clave, que no son planetas, pero que son dos aspectos astrológicos que son muy importantes para entender nuestro ciclo colectivo y personal, que son el eje de los nodos lunares y la posición de Quirón. ¿Sí? Y hay coincidencias, no sé, no me acuerdo si algunos de ustedes estuvieron en el taller de Revolución Solar, pero ahí vimos que Quirón y los nodos lunares están muy conectaditos en este ciclo y tienen que ver con su posicionamiento en el eje de Aries. ¿Sí? Entonces vamos a partir hablando un poquito de Quirón. Quirón es el sanador herido, ¿no? Nos habla de nuestras heridas, de nuestros dolores y de nuestra sensibilidad en particular, con el fin, o sea, este es un aspecto que uno dice que fome de tener algo que nos está conectando con heridas y dolores, ¿no? El propósito de esta sensibilidad frente a nuestras heridas y dolores tiene que ver con permitirnos ser empáticos, comprender y conmovernos con los dolores ajenos y a través de eso también poder llegar a sanar. Entonces, la posición de Quirón siempre nos va a hablar de zonas en nuestra vida de hipersensibilidad a ser heridos, a ser excluidos, a no ser considerados, a sentirnos no queridos. Pero la finalidad de eso es reubicar bien esa posición y entender que ese exceso de sensibilidad está ahí para hacerme sensible a la exclusión y al juicio y a la crítica hacia los demás, no hacia mí. Entonces, ese Quirón está en Aries desde el 2018 y hay que aguantarse un buen rato porque va a estar ahí hasta el 15 de abril del 2027. ¿Sí? ¿Qué implica eso para todos nosotros? Quirón en Aries, como desafío global, establece que lo que nos duele, la herida, está en el yo o en el ego. ¿Sí? Entonces, lo que puede irse generando en este ciclo de 9, 10 años es que experimentar situaciones
que me hacen sentir descolocada, inadecuada, donde lo que me empieza a doler es mi ego, ¿no? "Ay, yo no encajo, ¿por qué no me aceptan? ¿Por qué no me quieren? ¿No? Esta cosa". Pero también, ojo, la hipersensibilidad está ahí para que una tendencia inicial sea enrollarme, ¿no? Como, ¿por qué a mí no me aceptan? ¿Por qué aceptan a todo el mundo? ¿Y por qué yo tengo que cambiar para ser aceptado? Todo ese rollo, que es un rollo que todos podemos tener en volúmenes grandes, pequeños, en distintos espacios, está activado por Quirón en Aries. Entonces, lo que me hace, como finalmente está dirigido a agarrar a mi ego, lo que va pasando es que las imágenes sobre mí mismo se van cayendo, se desafían, y todo aquello que yo le quiero demostrar de mí a los demás para obtener reconocimiento empieza a ser como afectado. Entonces, a mí me interesa que las demás personas entiendan que yo soy una persona tan rellenar con lo que cada una prefiera. Eso se desafía y se deja de sostener tanto como antes. Entonces, la invitación real de Quirón en Aries es a superar nuestro victimismo energético como, como nuestra respuesta al mundo y al dolor, ¿sí? Y abrazar la valentía de dejar de sentirnos una víctima, que no es fácil, ¿no? Porque es una posición muy habitual cuando nosotros nos sentimos heridos, ¿sí? Para que podamos sanar y desplegar nuestro ser verdadero. Si el gran asunto aquí es que el ego que está desafiado de Quirón es que finalmente el ego no soy yo. El ego es una imagen que yo desarrollé en algún momento porque creo que por ahí me va a ir mejor en obtener reconocimiento y afecto, pero es mentira, no soy yo. Entonces, el verdadero propósito es sácate esa máscara que te queda muy mal porque no eres tú eres mucho más linda, sácate esa cuestión y sé tú. Y deja de insistir en que las personas se relacionen con la máscara. Pero eso genera herida con Quirón ahí, y esas heridas tienen que ver con heridas de rechazo, con sentirnos excluidos, aislados, huérfanos. Hay distintas como cuestiones muy profundas que se generan con esto. Tiene que ver con buscar pertenencia y sentirnos excluidos justamente de esa sensación, y por lo tanto la clave para entender como Quirón en Aries es superar este conflicto que, ojo, igual va a ser interesante echarle una miradita desde el 2018 hasta ahora en cómo lo hemos experimentado, ¿no? Porque lo que te está pidiendo Hashem con este tránsito es renuncia a tu ego. Porque entre más ego te pongáis, más sufrimiento vas a desarrollar. Pero ese sufrimiento no es por hacerte sufrir, es porque sácate esa máscara, si tú eres tan linda, insisto, ¿no? Es como querer calzar en una cuestión que no está viva, cuando en realidad la potencialidad del alma que hayan creado en cada uno de nosotros es enorme, infinita y es preciosa. Entonces, en la medida en que nosotros vamos aceptando el ser de nuestra alma, vamos a ir sanando nuestras heridas infantiles que buscan desesperadamente amor y reconocimiento. Un poco ese es el propósito, ¿no? Em, y esto sana y se activa mucho más fuertemente cuando yo me pongo, empatizo con las personas que pueden estar sufriendo por no ser aceptadas, por ser excluidas, etcétera, o por sentirse rechazadas. Y yo me pongo en un lugar de empatía y hago puentes y segurizo y entrego amor y afecto y reconocimiento y confianza. Y me conecto también con el alma que está ahí y no con el ego que el otro está intentando instalar. Y entonces se empieza a establecer y a conectar, y empezamos a conectarnos con la verdad de nuestra alma entre nosotros, desde una alegría también de ser un canal de amor para los demás, y justamente a través de eso nos llena de amor a nosotros. Cuando uno es un canal de algo, uno se llena de eso. Si tú eres canal de amor, te vas a llenar de amor. Y eso va a terminar sanando cualquier herida pendiente que haya de respecto al no sentirnos amados o reconocidos. Este asunto se elimina porque qué amor más perfecto hay para nosotros que el amor de Hashem, ¿no? Entonces, ahí se va cualquier rollo así.
Ojo porque el segundo eclipse que vamos a tener este año, que es el eclipse solar en Aries, está agarrando a Quirón y por lo tanto ese eclipse puede traer como coletazo que se activen nuestras heridas emocionales de aceptación. Así que ojo con nuestra niña interna, a apapacharla harto, decirle que es linda, que la amamos y que es suficiente y todo lo que sea, y que Hashem finalmente es su padre y la ama por sobre cualquier cosa, y eso va a traer un balsamito a cualquier movilización que venga. Y los nodos lunares, finalmente, que Dime, ¿sí? ¿cuándo es ese eclipse? Ese eclipse, déjame chequear la fecha exacta. Aquí está, el 8 de abril. Ese es un eclipse lunar o Es solar. un eclipse, no me acuerdo. Solar. Ujú. Sí. Solar. Ya, Y entonces, los nodos gracias. finalmente, que son la misión, ¿no? Astrológicamente uno cuando toma los nodos lunares, uno puede identificar la misión más particular, reencarnación, etcétera. Pero cuando hablamos de los nodos lunares para todos nosotros, nos hablan de un ticún y una misión, de un ticún o corrección y una misión global de todos nosotros, que también está en el eje de Aries Libra y que está ahí desde el año pasado, desde el 18 de julio del 2023, y que va a estar todo este año hasta el 11 de enero del 2025. Entonces, ¿cuál es la misión universal para todos nosotros? Un equilibrio en las relaciones que nos permita conjugar la autonomía y el compromiso con un otro y con nosotros mismos. O sea, cómo compatibilizo ser un ser autónomo e independiente con el hecho de que mis decisiones afectan a los demás, que yo desarrollo y necesito desarrollar compromisos con otros, etcétera, etcétera. Entonces, la gran misión para todos nosotros durante este año, desde ese punto de vista, es revisar y recuperar una pregunta sobre nuestro propio ser. ¿Quién soy? Que es muy ariano. Y corregir aquellos espacios en los que nos hemos excluido nosotros mismos de nuestra propia vida. Suena raro, pero a veces uno se excluye de su propia vida, ¿sí? Por privilegiar al resto. Y eso no puede ser. Hashem te puso a cargo de tu vida y de tu alma. Por lo tanto, si hay alguien que tiene que poder gestionar y ser consciente de las distintas áreas, es uno. Desde lo que uno es, justamente, y que Hashem puso en ti, de lo que tú de verdad eres. Entonces, se va tratando de recuperar sanamente el impulso de ser lo que yo soy, lo que soy de verdad, y desde ahí construir relaciones sanas con los demás y con las distintas situaciones de nuestra vida. Si se fijan, se va configurando todo en la línea de la verdad de lo que yo soy, de la verdad de cómo me vinculo y el propósito que hayan puso en mí, y potenciar, por lo tanto, nuestro ser más genuino para vivir nuestra vida desde la verdad de nuestra alma. Desde el otro lado, el nodo sur, en Libra, Hashem nos está impulsando a abandonar el exceso de cuestionamientos mentales, la indecisión y este exceso de poner el foco en el bienestar de los demás a costa del propio, ¿no? Hashem te creó a ti con el mismo valor que los demás, por lo tanto, ni tú eres superior al resto, ni en los demás. La interconexión entre todos nosotros es para que quepamos todos nosotros, sin excluirme yo, sin excluir a los demás. Este fue en la revisión del ciclo, queridas. Dimos harta información, espero que no se hayan abrumado. Igual está grabado para que puedan volver a mirarlo, para chequear la fecha. Y bueno, que Hashem nos bendiga y nos ayude en este camino, que aprovechemos todas las oportunidades que Hashem me escondió en el cielo para ser todas las almitas maravillosas que estamos llamados a ser. Eso. Gracias, muchas gracias. Ujú. Un besito, muchas Gracias. bendiciones. No sé si hay preguntas.
con todo esto? Gracias. No, todo bien. Súper. Muchas gracias. Gracias. Tengan muchas bendiciones. Un besito y nos vemos. Que descansen. Chao. Gracias, Jime. Chao, chao. Gracias, Jimmy, chao. Chao, Sandra.